Bienvenido a una nueva reunión online, bienvenido a nuestro canal de YouTube, la plataforma que hemos escogido para poder reunirnos virtualmente en este tiempo de pandemia. Lo hacemos habitualmente todos los jueves a las 20 horas y todos los domingos a las 10:30 de la mañana, horario de Argentina, estamos transmitiendo en vivo, así que si es la primera vez que nos estás visitando, te invitamos a que puedas suscribirte al canal, a que puedas darle un me gusta al video y a que puedas activar la campana para que cuando tengamos alguna transmisión en vivo puedas estar enterado y no te pierdas nada de lo que Dios quiere hablar a tu vida. Quiero que abras tu Biblia en 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios capítulo 10. Voy a empezar leyendo otros versículos que no están en 2 de Corintios capítulo 10, pero el tema, el pasaje central está en el versículo 7 hasta terminar el capítulo 10. Y es un tiempo de mucha expectativa que nosotros tenemos al estudiar la palabra de Dios, al abrir la palabra de Dios. Uno tiene que estar expectante. Cosas tremendas, poderosas pueden suceder, porque la palabra que estamos escuchando y la palabra que estamos recibiendo es palabra de Dios. Llega a nosotros en la voz de un hombre, llegó a nosotros en la pluma de un hombre, pero es palabra de Dios. Y la Biblia dice que su palabra, la palabra de Dios, es viva y eficaz. Cuando entra a nuestras vidas produce cambios. Así que cambios el Señor va a producir en tu vida si hoy podés recibir la palabra con fe. El Señor puede transformar vidas, puede hacer milagros. Hay cosas sobrenaturales que suceden cuando nosotros abrimos la palabra de Dios. Así que con expectativa, con este deseo de que Dios nos hable, acerquémonos a las Escrituras y dejemos que ella nos ministre. Cuando el apóstol Pedro escribió a las iglesias en su segunda epístola, en el capítulo 2, en el versículo 1, él decía lo siguiente: entre el pueblo hubo también falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros, que con disimulo introducirán herejías destructivas hasta llegar a negar al Señor que los rescató, con lo que atraerán sobre sí mismo súbita destrucción. En la historia de la iglesia, así como también la del pueblo de Israel, hubo que luchar contra falsos profetas o falsos maestros que querían introducirse dentro del pueblo de Dios para destruir la obra de Dios y para sacar provecho personal de los hijos de Dios. Fue así con los falsos profetas en el Antiguo Testamento y es así en la historia de la iglesia con los falsos maestros que se introducen. Pablo dice que van a introducir herejías, enseñanzas destructivas. Cuando Pablo estaba terminando su ministerio itinerante antes de ir a Jerusalén y después partir a Roma, juntó a los líderes de Éfeso, a los ancianos de Éfeso en Mileto y se despidió de ellos. Y en ese discurso tan memorable que nosotros encontramos en el capítulo 20 del libro de los Hechos, él les dice en el versículo 29, yo sé bien que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y el Señor Jesús, cerca de la conclusión de su mensaje quizás más reconocido, que es el del Sermón del Monte, allí en Mateo capítulo 7, Él les dice a sus discípulos, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uva de los espinos ni higos de los abrojos. La iglesia a lo largo de la historia siempre ha tenido que combatir las herejías destructoras que ministros de Satanás han introducido dentro de la iglesia. Así lo llamó Pablo a estos falsos apóstoles que se habían introducido en la iglesia de Corintio ya en el primer siglo de la era cristiana. Estos oponentes de Pablo que entraron en la comunidad de Corinto y estaban alejando a la comunidad del apóstol Pablo, estaban alejando también a la iglesia del Evangelio y de Jesucristo.
Por lo tanto, Pablo va a dedicar los últimos capítulos de esta epístola a hacer una defensa férrea de su apostolado. No porque, como dijimos varias veces, él quiera defenderse a sí mismo, sino porque él sabe que si los falsos apóstoles apartan a la iglesia en pos de ellos y la oponen al apóstol Pablo, la están oponiendo también al evangelio, y la que termina dañada es la iglesia. Así que Pablo va a defender su apostolado que estaba siendo puesto en duda por estos falsos apóstoles y va a hacer un llamado a la iglesia de Corinto al discernimiento, a que la iglesia pueda abrir los ojos y ver las evidencias que hay sobre la mesa para poder distinguir la verdad del error, lo falso de lo verdadero. Y eso es también un llamado para nosotros en este tiempo, donde tenemos que discernir la verdad de la mentira, los falsos ministros de los verdaderos ministros de Jesucristo. El versículo 7 del capítulo 10 de 2 de Corinto dice la palabra de Dios en la Reina Valera contemporánea: ustedes se fijan solo en la apariencia de las cosas, pero si alguno está convencido de que es de Cristo, piense bien en esto que le digo, que así como Él es de Cristo, también nosotros somos de Cristo. Quiero que prestes atención a la primera frase. Ustedes se fijan solo en las apariencias de las cosas. Esta frase en el idioma griego puede traducirse de dos maneras. Puede traducirse como lo tradujo la Reina Valera contemporánea, ustedes se fijan solo en las apariencias de las cosas, o puede traducirse como un imperativo, donde el apóstol Pablo les está no solo indicando lo que están haciendo, ¿sí?, sino les está mandando a hacer algo. Y es de esta manera que lo traduce, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional. El versículo 7 dice lo siguiente en esta versión: fíjense en lo que está a la vista. Si alguno está convencido de ser de Cristo, considere esto de nuevo. Nosotros somos tan de Cristo como Él. Bien. Pablo utiliza generalmente esta frase en sus demás escritos, en el resto de su escrito, de forma imperativa, o sea, como dando una orden. Así que probablemente, si bien puede traducirse de las dos maneras, por eso una versión lo traduce de una manera y otra lo traduce de otra, quizás el contexto se ajusta mejor también a este modo imperativo, donde Pablo le está diciendo: abran bien los ojos y fíjense lo que está delante de su vista. Fíjense las evidencias. Aquí había un problema. Pablo se había presentado como apóstol de Jesucristo, había fundado la iglesia, era el padre espiritual de los corintios, le había enseñado el evangelio de Jesucristo, y la iglesia se había edificado. Vinieron falsos apóstoles cuando Pablo se fue y empezaron a decir que Pablo no era un verdadero apóstol de Jesucristo, que ellos eran verdaderos apóstoles, traían sus propias cartas de recomendación, y criticaban el ministerio del apóstol Pablo, lo acusaban de varias cosas. Muchas de las acusaciones nosotros las tenemos plasmadas aquí en 2 de Corintios por la respuesta que Pablo le da, y en este capítulo nosotros vemos varias. Ya hemos visto algunas en los primeros versículos, en los primeros 6 versículos de la predicación anterior que estudiamos, y aquí vamos a ver algunos otros que se van a extender a lo largo de lo que queda de la epístola. Vamos a ver las acusaciones que se hacían y la defensa que Pablo presentaba de su apostolado. Pablo le dice: fíjense en lo que está a la vista. Fíjense, es un imperativo. Y ese llamado llega a nosotros también. La iglesia tiene que tener la capacidad de discernir lo verdadero de lo falso. Para eso necesitamos nosotros tener el parámetro de la verdad, que es la palabra de Dios. Necesitamos estudiar la palabra de Dios y que la palabra de Dios sea el filtro a través del cual nosotros analizamos todas las cosas. Sea el colador de todo pensamiento, sea el colador de toda acción, de lo que juzgamos nosotros tiene que ser a la luz de la palabra. El Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. Pablo dice: yo sé que van a venir lobos rapaces,
después de mi partida. La iglesia necesita hoy en día tener la actitud de los cristianos de Berea, que con solicitud recibían la palabra. No eran criticones, prejuiciosos, que estaban así con el ceño fruncido, con los brazos cruzados y viendo a ver qué es lo que Pablo decía. No, con solicitud recibían la palabra, pero una vez que la recibían, la iban y la escudriñaban con lo que estaba escrito. Y así nosotros también tenemos que hacer hoy. Recibir con solicitud la palabra. Porque hay cristianos que han estado expuestos a tantas falsas doctrinas que siempre cierran el corazón, que ya van con prejuicio, que escuchan todos, absolutamente todos los mensajes buscando dónde se equivoca el que está hablando, el que está predicando. No reciben la palabra con solicitud, reciben la palabra con un corazón cerrado. Y con ese prejuicio después tratan de buscar a ver dónde se equivocó. Los de Berea recibían con solicitud la palabra, pero luego iban a la Escritura y la escudriñaban. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hay otros que reciben con solicitud toda enseñanza que anda dando vueltas por YouTube, por las redes sociales, la reciben y que vengan y que entren, pero no saben analizar. Hay gente que dice, yo escudriño todo y retengo lo bueno. Genial, pero muchas veces yo en la iglesia doy esta enseñanza. A ver, aquellos que me conocen saben que no soy, ni siquiera experto, no soy ni aficionado en la cocina, no sé cocinar. Si vos me das una receta para hacer algo y en la receta me pones cualquier cosa, yo como no sé nada de cocina, voy a mirar la receta y no voy a saber distinguir lo que está bien o lo que está mal, porque no tengo un parámetro. Y hay cristianos que no tienen preparación en la palabra y escuchan cualquier cosa y dicen, no, yo retengo lo bueno, examino todo y retengo lo bueno. ¿Y cómo sabes qué es lo bueno si no estudiaste la palabra? Necesitamos escudriñar la palabra, recibir la palabra con solicitud, pero ir y ver, a ver, cotejar lo que yo estoy viendo, los frutos, porque el Señor dijo, por sus frutos lo conoceréis. Y cotejarlo con la palabra para poder discernir, distinguir, poder juzgar entre lo verdadero y lo falso. Los corintios estaban siendo arrastrados por falsos apóstoles. Y Pablo le está diciendo, fíjense lo que está a la vista. Y Pablo va a presentar defensa de algunas acusaciones que le han hecho los falsos apóstoles, pero también nos va a dar a nosotros cualidades de un verdadero ministro de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros queremos ver en este pasaje, del versículo 7 al versículo 18. Algunas cualidades que distinguen a un verdadero siervo de Dios. Pero te voy a invitar a que no lo limites esto a simplemente a un pastor, a un ministro con este título, sino que puedas verte también reflejado en estas cualidades. Porque si bien las cualidades que vamos a mencionar son pertinentes al ministerio, al pastorado o a cualquier ministerio que uno ejerza en el servicio, es también estas cualidades atribuibles o pertinentes para cualquier cristiano. Es decir, que si vos sos un verdadero hijo de Dios, tenés que manifestar estas cualidades. Así que las vamos a ver en el apóstol Pablo, pero tratemos de compararnos con lo que la Biblia espera de un verdadero siervo de Dios. Y lo primero que nosotros vemos en este versículo 7 es que un verdadero siervo de Dios tiene una genuina relación con Cristo que se evidencia a través de sus obras. Tiene una genuina relación con Cristo, pero esta genuina relación con Cristo se evidencia a través de las obras. Porque aquí Pablo habla de una persona que está convencida de ser de Cristo. ¿Sí? La Reina Valera contemporánea dice, ustedes se fijan solo en las apariencias de las cosas, pero si alguno está convencido que es de Cristo, piense bien esto que les digo, que así como Él es de Cristo, también nosotros somos de Cristo. Hay una persona que está convencida, es algo subjetivo. Tiene la certeza y cree ser de Cristo. Y Pablo en ese caso no niega que esta persona sea de Cristo, ¿sí? Pero dice que piense bien esta persona o que considere bien que así como él se cree de Cristo, nosotros también somos de Cristo. Parece ser que esa persona quizás era el cabecilla de estos que estaban oponiendo a la iglesia contra el apóstol Pablo, estaba considerando que ellos eran de Cristo de una manera especial y particular, diferente a la que Pablo era. O quizás estaban insinuando con eso que ellos sí eran verdaderos y Pablo no. O sea, los falsos estaban acusando al verdadero siervo de Dios de ser falso. Y Pablo dice, a ver, aquel que está convencido y se cree, bueno, entienda esto. Así como él
dice ser de Cristo, nosotros también somos de Cristo. La diferencia que estaba a la vista, por eso es que Pablo le dice, fíjense bien lo que está a la vista, fíjense lo que está a la vista, es que las obras de uno eran totalmente distintas a las de otros. Pablo podía respaldar su genuina relación con Cristo y su ministerio porque las obras que Pablo hacía hablaban de ese llamado. Es como cuando el Señor Jesús dijo, júzguenme por las obras que yo he hecho. Cuando uno tiene una relación con Cristo, el estilo de vida lo atestigua, las obras lo atestiguan. Hay gente que se va a presentar aquel día ante la presencia del Señor y va a decir, Señor, Señor. Y claro, a ver, nosotros hoy en la Escritura podemos subrayar, poner entre comillas, poner en negrita, agrandar la letra, poner en mayúscula, y tenemos formas para intensificar la palabra y la repetición, intensificar la frase. Pero la manera en la cual los judíos tenían para intensificar una frase era a través de la repetición. Entonces el decir Señor, Señor, estaba diciendo que esas personas reconocían a Jesús como un Señor. En tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos aquellos, predicamos. Pero el Señor les va a decir a muchos de ellos, porque en ese día el Señor dijo muchos, le dirán, y a esos muchos el Señor les va a decir, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Es decir, que hay personas que dicen ser cristianas, como Primera de Juan lo enseña, que dicen conocer a Dios, pero que sus hechos lo niegan. Y un genuino siervo de Dios, o un siervo de Dios, un verdadero siervo de Dios, tiene una genuina relación con Cristo, y esa genuina relación con Cristo no se manifiesta por decir nada más que son de Cristo, sino por las obras. Se demuestra por lo que uno hace, por lo que uno vive. Y el apóstol Pablo tenía como cartas de recomendación a los mismos corintios. Los mismos corintios habían sido transformados. La iglesia de Corinto estaba edificada porque Pablo puso el fundamento. Pablo era el padre espiritual de la iglesia de Corinto. Nadie había llevado el evangelio a Corinto antes que Pablo. Y cuando Pablo se fue, dejó una comunidad de creyentes en aquel lugar. Así que lo primero que vemos es esta genuina relación con Cristo que se va a evidenciar por las obras. Pablo dice en el versículo 8, no me avergüenza el jactarme una vez más de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para la edificación de ustedes y no para su destrucción. Pablo utiliza la palabra jactarse. En la Reina Valera también aparece como gloriarse, que tiene el sentido de enorgullecerse. Y Pablo es el que más usa la palabra en todo el Nuevo Testamento. De hecho, ahora no recuerdo bien el número, era algo de 49 palabras, para ponerlo en redondo eran 50 palabras, y 48 aparecían en los escritos de Pablo y solo 2 en Santiago. Pablo le encanta esa palabra, y él habla del jactarse, él habla de que nadie puede jactarse en la presencia de Dios. Eso lo dice en 1 Corintios, la mayoría de las palabras jactarse, gloriarse, aparecen en 1 y 2 de Corintios, y en estos capítulos que tenemos por delante nosotros, en el capítulo 10, 11 y 12, vamos a encontrarla muchas veces. Pablo dice que nadie puede jactarse ante la presencia del Señor y que el creyente se jacta, se gloría en el Señor. Ahora, hay también una mala jactancia, pero también hay una buena jactancia. Y Pablo habla de este buen jactarse aquí. Pablo dice, yo me puedo jactar en la autoridad que Dios me dio. Yo me puedo enorgullecer de esta autoridad que Dios me dio. Él sabe que es de Dios. Él es lo que es por la gracia de Dios. Pero dice, si yo me jacto en esto, no me voy a avergonzar. El sentido de avergonzar es no quedar defraudado o no quedar en evidencia, no aparecer como un mentiroso. En otras palabras, Pablo está diciendo, si yo me enorgullecería del llamado que Dios me dio o de esta autoridad que Dios me dio, no estaría mintiendo. Dios me dio un llamado especial. ¿Cuál era el llamado de Pablo? Era el llamado a ser apóstol a los gentiles. Es esta gracia que vino sobre Pablo para predicar el evangelio a las naciones y ser el apóstol del Señor a los gentiles. Pablo dice,
No me avergüenza el jactarme una vez más de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para la edificación de ustedes y no para su destrucción. Pablo reconocía que tenía autoridad, porque era un enviado del Señor Jesús. Esa autoridad no era suya, era una autoridad delegada. Y Pablo sabía hacer un buen uso de esta autoridad. Pablo utiliza su autoridad para la edificación de la iglesia y no para su destrucción. Y aquí encontramos una segunda cualidad de un verdadero siervo de Jesucristo, un verdadero siervo de Dios. Utiliza la autoridad que Dios le dio para edificar a la iglesia. Pablo amaba a la iglesia. Pablo es una de las personas que mejor comprendió el amor de Dios. Y eso lo vemos nosotros reflejado en los escritos de Pablo. Vemos la definición que hace Pablo del amor cuando escribe 1 Corintios 13. En 1 Corintios 8 dijo, el amor edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y Pablo dice, Dios me dio autoridad para la edificación de la iglesia y no para su destrucción. Mi papá siempre solía decir que Dios no te va a dar mayor autoridad sobre la iglesia que amor tengas por ella. Cuando uno aprende a amar, uno puede aprender a ejercer la autoridad de forma correcta. Porque cuando Dios nos da autoridad, esa autoridad es para edificar, que es lo que produce el amor, y no para destruir. Hay muchos que utilizan la autoridad y se vuelven autoritarios, dictadores en las iglesias. Y esto, como yo dije al principio, que estos principios que estamos viendo se puede aplicar a cada cristiano. Se puede aplicar también ese principio de autoridad para edificación y no para destrucción, para los padres que tienen autoridad sobre sus hijos. Y la autoridad que Dios les dio no es para destruir a los hijos, sino para poder edificarlos. Pablo utilizaba la autoridad que Dios le había dado para edificar, mientras que los falsos apóstoles, con un falso ministerio, con un falso llamado, ingresaban a las iglesias y lo que hacían era destruirlas. Buscaban la conveniencia personal. Su Dios es su vientre, como dice la palabra de Dios, y buscaban sacar lo de los corintios, sacar provecho. Buscaban dividir y destruir. Sin embargo, Pablo dice, Dios me dio autoridad. Si algo voy a derribar, si algo voy a destruir, es lo que nosotros vimos en la predicación anterior. Van a ser las fortalezas del enemigo, estos argumentos, estos pensamientos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, que van a ser destruidos por el uso de la verdad, de la palabra. Pero a la iglesia voy a edificarla, porque para esto Dios me dio la autoridad. No va a buscar dividir, no va a buscar destruir, y tampoco va a buscar atemorizar. El versículo 9 dice, no quiero dar la impresión de querer asustarlos por carta. Y vamos a parar ahí. No quiero dar la impresión de querer asustarlos por carta. Eso puede ser interpretado de dos maneras. De manera literal, que Pablo está diciendo, ojo, no quiero causar terror en ustedes a través de mostrar la autoridad que Dios me dio. O puede ser de manera irónica, ¿sí? No quiero aterrorizarlos con lo que voy con mis cartas, por lo que van a seguir en los siguientes versículos, que ahora los vamos a leer, versículos 10 y 11. Pero la verdad es esta, que Pablo busca amar a la iglesia, edificar a la iglesia y no solamente atemorizarla. Un verdadero siervo de Dios no va a utilizar el temor como un arma de manipulación para la iglesia. Ama a la iglesia, edifica a la iglesia, cuando tiene que disciplinar la disciplina. Ahora hablamos de eso, pero no busca simplemente crear temor para que a través del temor poder gobernar como hacen las autoridades de este mundo. He visto y he escuchado a muchos pastores amenazar a algunas personas que quieren irse de su congregación porque disienten con su doctrina, disienten con su predicación, disienten con su visión o por cualquier motivo X, y los amenazan o los maldicen si osan dejar sus congregaciones. Invocan enfermedades, muertes.
He visto pastores que dicen que por no estar bajo su cobertura, muchos pastores han muerto en medio de esta pandemia, como un juicio de Dios por no estar bajo su protección. Y lo que buscan es causar temor a los que están adentro. Claro, vos estabas pensando irte de esa congregación porque no estabas de acuerdo con las doctrinas que están predicando, pero el pastor te dice, si vos te vas, te morís de COVID. No, entonces no me voy, a ver si me muero todavía. Entonces, bajo el temor, tratan de manipular. Pablo era un hombre que amaba a la iglesia. Él dice a la iglesia, yo estuve como una nodriza, como una madre, los cuidé. Y él mostró su amor a los corintios de una y de otra manera. Les ensanchaba el corazón, se abría y se entregaba todo por ellos. Y él dice, va a decir más adelante, nosotros lo vamos a ver, aunque amándolos más, sea amado menos. Pero Pablo usaba la autoridad que Dios le había dado para la edificación de la iglesia, porque él sabía que él era un siervo de Cristo dado a la iglesia. Y él a los corintios le va a decir, no se peleen por Cefas, por Apolo, por Pablo, si todos de ustedes, si Dios nos dio a nosotros para ustedes, para que nosotros podamos perfeccionarlos, para servirlos a ustedes. Pablo utilizaba esta autoridad para edificar a la iglesia. Hay una acusación que se hace contra Pablo, que hacían estos falsos apóstoles, los vemos en los versículos 10 al 11. Dice, hay quienes dicen que mis cartas son duras y fuertes, pero que mi presencia física es débil y que mis palabras no valen nada. Quienes eso dicen deben tener en cuenta que así como somos con palabras y por carta cuando estamos lejos, así también lo seremos en los hechos cuando estemos entre ustedes. A Pablo se lo acusaba de, como dijimos en la predicación anterior, y aquí Pablo toma un poquito de lo que habíamos estudiado en los primeros 2 versículos de este capítulo 10, se le acusaba de ser un perro que ladra no muerde. De lejos parecía ser muy duro, pero cuando estaba cerca era un pollito mojado, dijimos la predicación anterior. Aquí Pablo toma otra vez esta acusación. Están acusando la integridad de Pablo, de ser una persona que actúa con doble cara, una doble moral. Que una cosa es cuando está lejos y por carta, y otra cosa es cuando está cerca. Por eso se contrapone aquí cuando están lejos y cuando están cerca, y cómo es de una manera y de otra. Cuando habla de las cartas, dice, hay quienes dicen que mis cartas son duras y fuertes, pero mi presencia física, y fíjense hasta dónde llegan estos falsos apóstoles, a tratar de menospreciar a Pablo por su porte, por su apariencia. Se ve que Pablo lo dice aquí, que su presencia era débil y que sus palabras no valen nada, y parece ser que el porte de Pablo no era muy ostentoso, no era muy elegante, y se ve que la oratoria de Pablo no era muy distinguida. Así que Pablo no entra dentro del parámetro que los corintios, como una sociedad griega y que amaba a los oradores griegos, tenían en alta estima. No encajaba dentro de este estereotipo. Y como no encajaba dentro de estos estereotipos, estos falsos apóstoles acusaban a Pablo de no ser un verdadero apóstol. Y Pablo dice, quienes eso dicen, deben tener en cuenta que así como somos con palabras y por carta, cuando estemos lejos, así también lo seremos en los hechos cuando estemos entre ustedes. Pablo servía a la iglesia con mansedumbre. La mansedumbre es confundida muchas veces con debilidad, ¿sí? Pero la mansedumbre tiene que ver con la paciencia para soportar las ofensas y es tener poder bajo control. La mansedumbre, que fue una característica que distinguió al Señor Jesús, es aquella capacidad de poder soportar con paciencia cuando uno es ofendido, cuando uno es ultrajado, pero reaccionar con vehemencia y con celo santo cuando otro está sufriendo injusticia. Uno aprende a soportar con paciencia las injusticias, pero siempre está dispuesto a ayudar cuando alguien es tratado injustamente. El Señor era manso y humilde. Él soportó muchas mentiras, muchas calumnias.
tuvo compasión y amor por las personas. Pero cuando entró en el templo, él agarró las mesas de los cambistas, los animales los sacó, limpió y purificó el templo, y los discípulos se acordaron de la palabra que dice: el celo de tu casa me consume. ¿Por qué hizo eso el Señor? Porque estas personas, los líderes del pueblo de Israel, estaban convirtiendo la casa de Dios, que era casa de oración, a todas las naciones, en una cueva de ladrones. Y estaba haciendo que la gente se aleje de esa sincera adoración a Dios. No querían ir al templo porque en el mismo templo te estafaban. En el mismo templo te robaban. Estaba lleno de ladrones y estaban alejando a las naciones de Dios. Entonces el Señor, viendo el daño que estaban causando, purifica ese templo. Con vehemencia lo hace. Pero Él dice: yo soy manso y humilde. Y el llamado al cristiano es esta mansedumbre. Pablo podía soportar ofensas, podía soportar muchas cosas por causa del Evangelio. Podía estar encarcelado en Filipo con Silas, ser azotado y a la medianoche estar cantando himnos a Dios y estar orando. Sin embargo, cuando la iglesia estaba en peligro, cuando el Evangelio estaba en juego, Pablo no tenía problemas en disciplinar y en ejercer la autoridad que el Señor le había dado. Pablo dice: ojo, que aquellos que dicen que yo soy muy osado, muy atrevido, muy duro, muy fuerte, cuando estoy lejos, pero cuando estoy cerca soy débil, debilucho, muy mansito, sepan que esta mansedumbre la voy a usar correctamente para defender a la iglesia. Sepan que yo voy a ejercer la autoridad que Dios me ha dado para proteger a la iglesia por la cual el Señor me ha puesto como obispo. Pablo dice: yo sé que vendrán después de mi partida lobos rapaces. A esos lobos rapaces se los delega a los que vendrán, a los líderes que quedan. Y los lobos que ahora andaban dando vueltas, Pablo dice: estos lobos no perdonan al rebaño, yo les voy a apuntar a la cabeza, porque están dañando a la iglesia. Por eso es que Pablo va a defender con vehemencia, y vamos a encontrar un Pablo vehemente en estos capítulos. Ahora, fíjense que Pablo es amoroso, pero este amor no se confunde con la falta de disciplina. Pablo habla a la iglesia, usa la autoridad para edificar a la iglesia, pero cuando hay que disciplinar, Pablo sabe usar la disciplina. Por eso es que le dice a los corintios: ustedes elijan cómo quieren que yo vaya. Si quieren que vaya con espíritu de mansedumbre o quieren que vaya con la vara de un padre que va a disciplinar a su hijo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque está tratando de buscar lo mejor para la iglesia, porque su llamado es presentar perfecto a todo hombre delante de Dios. Ahora, vamos a pasar a los versículos 12 al 16. Y quiero que los leamos de corrido. Versículo 12 al 16. Dice: nosotros no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con quienes se alaban a sí mismos. Cuando ellos se miden con sus propias medidas y se comparan unos con otros, no demuestran buen juicio. Nosotros no vamos a jactarnos de manera exagerada, sino que nos ceñiremos a los límites establecidos por Dios, que llegan también hasta ustedes. Si antes no hubiéramos llegado hasta ustedes, podría decirse que nos hemos extralimitado, pero fuimos los primeros en llegar hasta ustedes con el Evangelio de Cristo. No nos jactamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que a medida que crezca la fe de ustedes, esperamos ser engrandecidos entre ustedes, siempre dentro de nuestros límites. También anunciaremos el Evangelio en lugar más allá de donde están ustedes, pero sin incursionar en la obra de otros, para no jactarnos en los trabajos ajenos. Lo primero que nosotros vemos en el versículo 12 es que Pablo dice: nosotros no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con quienes se alaban a sí mismos. Cuando ellos se miden con sus propias medidas y se comparan unos con otros, no demuestran buen juicio. No nos atrevemos a igualarnos puede ser traducido o interpretado otra vez de dos maneras distintas. Puede ser interpretado como no estamos dispuestos a hacerlo, es decir, atrevernos puede ser no lo vamos a hacer, o puede ser también una forma irónica. Pablo utiliza mucho el recurso de la ironía y él dice: nosotros ni nos atrevemos a compararnos con estos, a los cuales Pablo más adelante va a mencionar como superapóstoles, ¿sí? Estos falsos apóstoles
que Pablo con ironía los menciona superapóstoles por cómo ellos se vendían a sí mismos. Pablo dice, nosotros ni nos atrevemos a compararnos con ellos mismos. Y aquí encontramos nosotros otra cualidad de un verdadero siervo de Dios, y que es aplicable a tu vida, a la mía también, obviamente. El verdadero siervo de Dios no se compara con otros, sino que se compara con lo que Dios espera de él mismo. Si Pablo sabía que tenía un llamado, Pablo sabía que tenía una gracia dada por Dios, una gracia particular, un propósito, y Pablo se comparaba a sí mismo con lo que Dios esperaba de él, y no con lo que Dios esperaba de otros, ni con el trabajo que otros hacían. Es decir, que si vos te vas a comparar, no te compares con el de al lado, porque podés caer o en la depresión al compararte con alguien que Dios le ha dado un fruto, una capacidad de dar fruto al 100%, o quizás vas a caer en el orgullo por compararte con alguien que no tiene el mismo llamado que vos tenés, o en el conformismo. Ver el general y en la mediocridad de muchos decir, bueno, yo no soy tan mal. Pablo cuando se comparaba, no se comparaba con lo que otros hacían, sino que se comparaba con lo que Dios le había pedido a él. Y eso es bueno para nosotros. Si con algo vamos a compararnos, comparémonos con lo que la Biblia espera de nosotros. Ahí ya tenemos mucho terreno para poder trabajar. Nosotros no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con quienes se alaban a sí mismos. Cuando ellos se miden con sus propias medidas y se comparan unos con otros, no demuestran buen juicio. Estos falsos apóstoles veían las características que ellos tenían, veían el criterio de ellos, qué es para ellos, qué es ser un buen ministro del Evangelio, y se comparaban, establecían su propia medida y decían, bueno, esto es ser un buen ministro de Jesucristo. Ah, nosotros somos geniales. A ver, Pablo, no, Pablo no encaja en esta medida. Pablo dice, yo no me voy a comparar con esa medida. Ellos no están siendo racionales. Ellos no están haciendo las cosas bien. Ellos se alaban a sí mismos. Y Pablo buscaba no la alabanza de los hombres, no su propia alabanza, sino la alabanza de Dios. Con esa idea va a terminar Pablo. Pablo va a hablar mucho de jactarse y va a hablar también de los límites que Dios le había establecido. Dice el versículo 13, nosotros no vamos a jactarnos de manera exagerada, sino que nos ceñiremos a los límites establecidos por Dios, que llegan también hasta ustedes. Hay un juego de palabras que usa Pablo en el idioma griego. Pablo dice, no vamos a jactarnos desmedidamente. Este desmedidamente es la palabra ametros en griego. El prefijo a sin, y metros de metro, de medida, desmedidamente, sin medida. No vamos a jactarnos como ellos lo hacen, sino que, dice Pablo, nos ceñiremos a los límites establecidos por Dios. Y en el griego aparece la palabra canon. La palabra canon, que era una vara para medir. Cuando ibas a algún juego, a algún parque de diversión, y había, dice, el mínimo de estatura, había una medida y vos tenías que pararte y ver si medías lo suficiente para entrar en ese juego. Si eras menor a eso, no podías entrar. Había una vara de medida. Dios le había puesto a Pablo una vara de medida, algo que esperaba de Pablo, y dice, yo no me voy a jactar desmedidamente, sino que me voy a comparar con lo que Dios espera de mí, y me voy a ceñir a estos límites. Este va a ser mi metro, este va a ser mi medida. Pablo va a tomar como una ilustración como si fueran corriendo una carrera. Están corriendo una carrera, hay varios participantes, y cada uno tiene delimitado el carril por el que tiene que correr. Pablo dice, yo no voy a ir por otros carriles, no voy a meterme en el camino de otro, sino que voy a correr por este carril que Dios me puso. Pablo era una persona insaciable en los caminos de Dios. Él quería alcanzar el propósito que Dios le había dado, quería correr su propia carrera. Dice Pablo, estos límites establecidos por Dios llegan hasta ustedes, también hasta ustedes. Pablo fue el primero en llegar a Corinto, fue el primero
en abrir la obra en Corinto. Era la gracia que Dios le había dado, este llamado que Dios le había dado de llevar el evangelio a los gentiles. Y dice Pablo en el versículo 14, si antes no hubiéramos llegado hasta ustedes, podría decirse que nos hemos extralimitado. Pero fuimos los primeros en llegar hasta ustedes con el evangelio de Cristo. Versículo 15 dice, no nos jactamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que a medida que crezca la fe de ustedes esperamos ser engrandecidos entre ustedes, siempre de nuestros límites. También, dice versículo 16, anunciaremos el evangelio en lugares más allá, donde están ustedes, pero sin incursionar en la obra de otros, para no jactarnos en los trabajos ajenos. Pablo lo que está haciendo es declarando cuál es su manera de llevar adelante su ministerio. No se compara con otros, no entra en trabajos ajenos, no se lleva el crédito por lo que hacen otros, pero a su vez está describiendo también lo que están haciendo los falsos apóstoles. Pablo iba corriendo la carrera, pero estos falsos apóstoles lo que hacían es, se metían en el carril de Pablo. Ya ni estaban calificados para correr la carrera, pero esto a su vez los descalificaba el doble. Pablo está diciendo que él no hace lo que los falsos apóstoles están haciendo, porque Pablo llegó a Corinto primero, Pablo estableció la iglesia primero, Pablo fundó la obra, y ahora estos corintios se querían meter en el ministerio de Pablo, y como yo tenía anotado un comentario que Calvino hizo de este pasaje, hablando de estos falsos apóstoles, él hizo esta analogía. Mientras han puesto la mano en la cosecha de otro, tienen al mismo tiempo la audacia de ultrajar a aquellos que les han preparado lugar a expensas de su sudor y trabajo. Esto es lo que hacían los falsos apóstoles. Y Pablo era una persona insaciable por servir a Dios. Él no se conformaba con un éxito, con un logro nomás. Él había llegado a Corinto, él había establecido la iglesia en Corinto, y el deseo de Pablo era ir a tierras más allá. Ese llamado evangelista, misionero, de ir siempre a más allá. Su deseo era ver, él veía, como dijo alguien, un barco anclado en algún puerto y él ya se imaginaba subiendo ese barco y yendo a otras tierras para anunciar el evangelio. Su deseo era llevar el evangelio a donde nunca hubiese sido predicado. Él no quería edificar sobre fundamento ajeno, él quería poner el fundamento. Ese era el llamado que Dios le había dado. Y él tenía el deseo de ir más allá. Él le va a decir a los romanos que quiere ir a España, quiere llevar el evangelio a otros lados. Él va a decir, yo hasta Ilírico lo he llenado todo el evangelio, no me quedan más tierras por acá, quiero ir más lejos. Pero no podía. ¿Por qué? Porque él quería concluir la obra que había empezado en Corinto. Él quería, por eso es que él va a decir en el versículo 14, el versículo 15, no nos jactamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que a medida que crezca la fe de ustedes, esperamos ser engrandecidos entre ustedes, siempre dentro de nuestros límites. Y esto está conectado con el versículo 16. También anunciaremos el evangelio en lugares más allá donde están ustedes, pero sin incursionar en la obra de otros, para no jactarnos en los trabajos ajenos. Pablo dice, yo quiero que la fe de ustedes crezca. Cuando la fe de ustedes crezca, Pablo quería que los corintios ayuden a Pablo a ir a tierras más allá, a ir a otros lugares a predicar el evangelio. Pero vuelve a decir, pero no incursionar en la obra de otros para no jactarnos en trabajos ajenos. Y aquí terminan los versículos 17 al 18 y con eso nosotros terminamos. Pero si alguno quiere jactarse, que lo haga en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. El verdadero siervo de Dios siempre se va a mantener dentro de los límites que Dios le estableció. Dios se va a poner un carril por el cual tenés que correr. Correr tu carrera poniendo los ojos en Jesús. No andes mirando lo que hacen los demás. Pablo dice que los otros siervos para el Señor se caen o se ponen en pie, pero son del Señor. Y ante el Señor van a tener que rendir cuentas. No andes imitando lo de los demás, porque Dios te dio un carril por el cual correr. Y no te conformes con pasar saltear la primer valla, como hizo Pablo con los corintios. El deseo es siempre ir más allá. Todo lo que el Señor nos ponga adelante, poder hacerlo. Pero no andar incursionando en terrenos ajenos.
Y si de algo te vas a jactar, si de algo te vas a enorgullecer, que sea en el Señor. Pablo dice, por la gracia del Señor soy lo que soy. La gracia del Señor no ha sido en vano para conmigo. Pablo sabía que todo lo que él era y que todo lo que había alcanzado en su ministerio era por la gracia de Dios. Así que si te vas a enorgullecer de los logros que tenés que enorgullecerte en el Señor, porque fue gracias al Señor y no por el poder de tu mano. Termina con esa declaración Pablo, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar agradarle a Él. Pablo dijo en 1 Corintios, en el capítulo 4, que él no se juzgaba a sí mismo, que su conciencia no lo acusaba, que él no admitía que otros lo juzguen, porque a él lo juzgaba el Señor. Él era su vara de medir. Y él buscaba agradar a Dios. Y él buscaba la alabanza de Dios. Podés alabarte a vos mismos. Podés buscar la alabanza de los hombres. Pero un verdadero siervo de Dios no hace eso. Un verdadero siervo de Dios sirve al Señor y espera recibir la alabanza de Dios. Porque lo que hay en su corazón es agradarle a Él. En su corazón está servir y correr por ese carril que Dios le puso y alcanzar no para vanagloria personal, sino para la gloria de Dios. Porque nuestro amor, nuestro corazón está puesto en Él. Porque nuestro llamado es amarlo a Él más que cualquier cosa. Y eso es lo que nosotros buscamos, la alabanza que viene de Dios. Yo te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos y vamos a orar para terminar esta transmisión. Padre, queremos analizar nuestra vida a la luz de tu palabra. Y hemos visto estas cualidades de un verdadero siervo de Dios, que distinguen a un verdadero siervo de Dios. Y nosotros queremos ser verdaderos siervos tuyos. Dios, en cada uno de nosotros hay cosas que tienes que trabajar. Hay áreas en las cuales tienes que pulir. Quizás algunos de los temas que tocamos han afectado más a unos que a otros. Hay algunas revisiones que tenemos que hacer en distintos puntos de este mensaje. Pero yo pido que tu Espíritu Santo pueda obrar en las vidas de cada uno, en las conciencias de cada uno. Que pueda mostrar el error en nuestras vidas para que podamos arrepentirnos y cambiar. Ayúdanos. Señor, ayúdanos a poner nuestra mirada en ti. Y que las motivaciones por las cuales nosotros hacemos las cosas sean para agradarte a ti. Que esa sea nuestra meta primaria, más alta. Que no estemos condicionados por la opinión de los hombres, por la alabanza de los hombres, ni por nuestro propio pensamiento. Que no buscamos alabarnos a nosotros mismos, sino que busquemos la alabanza que proviene de ti. Señor, sabemos que si algo bueno hemos podido hacer, ha sido por tu gracia. Por eso es que si nos vamos a jactar, si nos vamos a enorgullecer, va a ser en ti. Por tu gracia somos lo que somos. Y pido que tu gracia no sea en vano para con nosotros. Padre, usa esta palabra para moldear verdaderos hombres de Dios, verdaderas mujeres de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido. Y también te pido por las necesidades que hay presentes. Las necesidades que hoy tu iglesia eleva delante de tu trono. Ya sea por enfermedades, por situaciones económicas en las familias, por situaciones específicas, Dios. Yo pido que tu mano se extienda en cada hogar, en cada lugar donde esté llegando este mensaje y que tú te puedas glorificar, que tu nombre reciba gloria. Padre, lo pedimos todo en el nombre de Jesús y te damos gracias por ese tiempo. Amén y amén.